por todo lo que es un trasfondo de pecado. Y hemos llorado y se ha pedido que el Señor tenga misericordia y perdone a los pasados, perdone los efectos colaterales de los pecados de abominación, de los pecados de los antepasados. Pero no solamente eso, sino las lágrimas de igual manera se derraman por aquellos soldados que han caído, por aquellos hermanos afligidos, enfermos y perseguidos. Pero en igual manera nos inspiramos en los ejemplos de hombres y mujeres, y pensemos en algunos de estos ejemplos, como un Job, como un José, como un David, como un Daniel y muchos testimonios más. La historia de la iglesia es una galería de hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo. La historia relata de muchos mártires que ha tenido la iglesia cristiana. Bendito sea el Señor, pero todos ellos derramaron abundantes lágrimas, pero tuvieron una abundante cosecha de gozo. De manera que en esta oportunidad yo quiero preguntarme, y quiero preguntarle a mis consiervos, y quiero preguntarle a la iglesia de Osorno: ¿cuál es el mérito mayor de un hombre de Dios? ¿Cuál es el mérito mayor de una mujer de Dios? El mérito mayor es que nosotros podamos transmitir la palabra con la misma fidelidad, con la misma fuerza, con la misma gracia y con la misma unción que esa palabra fue predicada por primera vez en el mundo. La gracia de un pastor, la gracia de un ministro de Dios es poder ser un transmisor de la verdad, ser un transmisor que escucha la voz divina. Y Dios está levantando hombres y mujeres en este tiempo último. Dios está levantando hombres que oigan la voz del Eterno, que escuchen en su espíritu lo que dice Dios, para pararnos frente a los hombres en el mundo, para pararnos, aleluya, para pararnos firme y decir: así dice la Biblia, así dice el Espíritu Santo, así dice Dios. Amén. Aleluya. La iglesia de Cristo tiene que saber que el Dios del cielo sigue hablando, que el Dios del cielo sigue ministrando, y que la esperanza de los pueblos de la tierra está en el Dios que predicamos. Este es el mensaje de Dios. De manera que cuando nos preguntamos, los pastores conforme al corazón de Dios, aquellos que ministran con ciencia e inteligencia, conforme lo dijera Dios al profeta Jeremías: os daré pastores conforme mi corazón, y que pastoreen con ciencia e inteligencia. En medio de la idolatría, en medio del engaño, en medio de la apostasía, Dios dice: sí, yo voy a dar pastores que sean un transmisor de la verdad, pastores encendidos con el fuego divino, pero no solamente transmisor de la verdad, sino hombres que vivan esa verdad, mujeres que vivan esa verdad. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Dios desea levantar hombres y mujeres que suban al monte Sinaí con el sacrificio de la oración, y que reciban de Dios el maná fresco, para que ese maná fresco de la palabra de Dios la convierta en el pueblo, y para que el pueblo, para que la congregación se nutra con la palabra de la vida, para que los ojos espirituales se abran y comencemos a ver como Dios ve, a sentir lo que Dios siente. El hombre de Dios se forma en la fragua, se forma en el dolor y en la experiencia. Y cuando tú estás al frente de un hombre con estas características, tú sabes que estás al frente de un hombre, de una mujer con autoridad que no puede ser contradicha. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que es forjada en el poder de la palabra, no se improvisa. Para tener buenos pastores, para tener buenos obispos, para tener buenos maestros, para tener buenos músicos, para tener buenos evangelistas, se necesita un tiempo para cultivarlos, un prolongado tiempo para la maduración. El obispo no se hace solo, el obispo no nace de un día para otro, el pastor no nace de un día para otro. Tiene que haber un prolongado tiempo de maduración, tiene que haber un prolongado tiempo de discipulado, tiene que aprender la obediencia, tiene que disponerse a ser instruido por Dios, instruido por la palabra. Bendecido sea Dios. Todo comienza con la conversión. El hombre se convierte a Cristo,
las espaldas al pecado, pero sin embargo comienza a ser consolidado en la fe, comienza a ser instruido, a ser capacitado. Entonces todo ese conocimiento que recibe se expresa en el conocimiento de la palabra, en el servicio cristiano, en una correcta motivación para servir a Dios, pero de igual manera en la madurez de su propio carácter. Porque hombre es, y sentimos los concejales siempre, yo lo he dejado, yo siempre me he relacionado muy bien con cada uno de ellos. Tienen un servicio público que lo valoramos. Sin embargo, ustedes consideren hombres de Dios como sus consejeros espirituales. Hombres, pidan a Dios, hombres que tengan una palabra, no hombres que le palmoteen la espalda, hombres que le digan la verdad, hombres que le digan lo que es correcto. Bendito sea Jehová, santo sea Dios. Porque nosotros somos herederos de los hombres de fe. El espíritu de un Elías está con nosotros, el espíritu de un Daniel, el espíritu de un José. La historia de la iglesia está plagada de hombres valientes, de hombres audaces, de hombres, aleluya, que se pusieron al lado de Dios. No solamente Martín Lutero, no solo Zwinglio, no solo Juan Wesley. La historia está llena de ejemplos de hombres insignes, baluartes de la fe, hombres que no retrocedieron en absoluto. Pienso en este momento en Crisóstomo. En el año 398 lo ascienden al cargo de obispo. Y Crisóstomo denuncia las depravaciones de la curia romana en aquel tiempo y fue desterrado. Y a los 9 años muere en el exilio, desterrado. Crisóstomo tenía una interpretación del mensaje diferente a Orígenes. Orígenes era alegórico, siempre espiritualizaba todo. Sin embargo, Crisóstomo decía, cada principio bíblico tiene que ser aplicado a mi vida diaria. Él decía, Jesucristo viene para producir una revolución. Jesucristo no viene solo para transformar lo creado. Jesucristo viene para prepararnos a la paz celestial y para tener una vida más elevada. Crisóstomo de igual manera decía, nadie nos va a escuchar si nuestra vida no está en orden. Nadie nos va a escuchar si no somos consecuentes a nuestra fe. Los éxitos más grandes a nivel mundial, los países más poderosos, los científicos de mayor renombre, todos han sido protestantes, han sido hombres que han conocido a Jesucristo. Bendito sea Dios, que han conocido a Jesucristo, que han conocido la gracia redentora, de manera que alabamos al Señor y le bendecimos. El conocer a Cristo nos ha dado la gracia de ser personas libres. Somos herederos de la libertad y cada uno de nosotros poseemos ese grito libertario. Somos herederos de un mensaje que ha bendecido la tierra y que ha bendecido el mundo. ¿Sabía usted, amado evangélico, que en el año 1900, en nuestro país, no se podía ejercer libremente nuestra fe? El conocido Cerro Santa Lucía, una montaña de unos 300 metros de altura, que está enclavada en el centro de la ciudad de Santiago, la capital de nuestro país. En sus laderas, hoteles 5 estrellas. Sin embargo, en el año 1900, esa ladera era un basural y que los cristianos evangélicos, los cementerios estaban cerrados. El único delito, ser un hijo de Dios, entonces eran arrojados ahí, a ese basural. Actualmente en el Cerro Santa Lucía hay una placa de honor a los expatriados del cielo y de la tierra. Pero estos heroicos hombres de Dios, estos heroicos testigos, no enmudecieron, no cerraron su boca, sino que siguieron predicando el Evangelio, siguieron siendo fieles, siguieron orando al Señor y siempre Dios ha tenido testigo. Y en el año 1909 el Señor nos premia y nos bendice con el